Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este nuevo webinar organizado por Metacontratas y componente Víctor Salvo. Como siempre, la grabación a todos los que os hayáis inscrito la tenéis mañana disponible en vuestro email, ¿vale? Tanto asistentes como aquellos que no os haya podido venir bien por zona horaria o simplemente pues distintas tareas. Mañana lo tenéis en email. Y como siempre os adelanto, queremos hoy un poquito de participación, ¿no? Siempre lo pedimos, pero Víctor yo sé que tiene muchas ganas de escucharos y de conocer cuál es vuestra visión sobre la temática que nos va a hablar hoy. Y tenéis el chat de preguntas y todo el que quiera, pues le podemos activar tanto micro solo como micro y cámara, ¿vale? Para que nos hagáis todas las preguntas que consideréis o simplemente pues, nos deis vuestra visión sobre lo que vaya a tratar hoy Víctor con nosotros. No me demoro mucho más y bueno, hoy tenemos a Víctor Salvo con nosotros. Muchas gracias Víctor por estar con nosotros. Él es ingeniero técnico industrial, técnico de prevención de riesgos laborales, docente en distintos másteres, ¿no? Y también consultor y auditor de sistemas de gestión basado en personas. Llevan más de 25 años trabajando en estos sistemas de gestión, Víctor, y sobre eso, ¿no? Nos vas a hablar hoy y nos vas a dar tu visión. Muchas gracias, Irene. Buenas tardes a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Yo no os puedo ver, espero que vosotros sí me podáis ver a mí, por lo menos. La técnica tiene sus limitaciones y, claro, no se pueden ver a 20, 30, 50, 100 personas, no sé, en la pantalla a la vez. Pero bueno, me visualizo que estáis ahí y por eso, y con eso me conformo por ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Estupendo, Víctor. Como introducción, para aquellos que no te conozcan o no te tengan en redes, que sé que estás muy activo en LinkedIn, así que todo el mundo le puede seguir, yo lo recomiendo. Y bueno, Seguridad basada en las personas. Es un libro contigo como autor y Amalia. Cuéntanos, Víctor, desde dónde nace la idea y el desarrollo y la redacción de este libro, porque sé que, bueno, he indagado, viene de ciertos problemillas técnicas, ¿no? Y complicaciones cuando un ingeniero técnico industrial se hace prevencionista, ¿no? Se le complica la tarea y llega a casa con determinadas cuestiones, ¿no? Darle vuelta y soluciones a los problemas y tiene en casa pues a una experta en el desarrollo de la mente humana y digamos ahí cómo nace ese libro. Pues bueno, Irene, tú lo has explicado muy bien, justamente eso, ¿no? Yo desde mi visión como técnico, técnico en prevención y con un bagaje, con unos estudios de ingeniería técnica, pues claro, tenía mis limitaciones como tenemos todas las personas. Y, bueno, pues me encontraba muchas veces que llegaba a casa muy enfadado, muy frustrado, muy no sé, porque lo que estaba en mi cabeza no era capaz, ¿no? No era capaz de llevarlo a la práctica y que la gente lo comprendiera como yo lo comprendía, como yo lo veía. Y afortunadamente tenía en casa, tenía a Amalia Ortega, que es la coautora del libro, que siempre me guiaba, me ponía en el sitio adecuado para avanzar, ¿no? Y bueno, para mí era todo un descubrimiento ver por qué y cómo se producían los malentendidos o los bien entendidos, ¿no? Y cómo las personas actuamos. Yo como técnico y los trabajadores y trabajadoras en la empresa, y los mandos, y los directivos y las directivas, ¿no? Bueno, pues esa mezcla a mí me sirvió mucho. Me ponía el marco teórico de psicología y yo era capaz después de encontrar con Amalia soluciones prácticas, que es lo que hacía. Y eso, bueno, pues después, al cabo de los años, 20 años más tarde, decidimos plasmarlo en un libro y compartirlo con todo el mundo. Muy bien, Víctor. Al final hablamos de personas, ¿no? Distintos perfiles, edades, todo tipo de mando, ¿no? Y jerarquía, y ahí surgen las complicaciones. Oye, Claro, Víctor, pues
Yo animo ahí al chat de preguntas. Si nos queréis decir si todo se escucha y oye bien, yo lo voy leyendo y voy moderando, ¿vale? Y Vale, nada, si te parece, comenzamos, ¿vale? perfecto. Si hay preguntas que tengan que ver con lo que esté hablando, algo que haya que aclarar, inmediatamente, por favor, Irene, tú me paras, me haces la pregunta, me trasladas la pregunta o pones el micro a la persona, lo que veas tú que sea más fácil, lo dejo en tus manos. Pero sí, quiero que sea un diálogo, no quiero que sea un monólogo mío. En todo caso, si vamos a tener al final, terminaremos a las 6, el que quiera, eh, eh, perdón, a las 6, a las 5, el que quiera puede alargar la charla, yo estaré encantado. No tengo nada mejor que hacer hoy que charlar Nos, con las personas que estéis. nos podemos Eh, alargar hasta las 6, así que podéis participar todo lo que ok, necesitéis. ok. Bueno, tampoco es obligatorio. Sí, pero entiendo que las personas tienen cosas y para las 5 habremos terminado. A las menos 20 o por ahí intentaré ceñirme un poco al tiempo para que eh, haya 20 minutos de ruegos y preguntas y que haya diálogo incluso para las personas que estén con más prisa, ¿eh? Y a partir de ahí las personas que se quieran quedar un poco más, yo encantado de charlar. Y bueno, voy directamente al grano. Voy a hablar de seguridad basada en las personas. Eh, Vamos a ver comportamientos, valores y emociones puestos al servicio de la seguridad. Eh, a ver, vale. Lo que quiero compartir con vosotros hoy, tres cosas principalmente, ¿no? Yo os quiero proponer un cambio de paradigmas en prevención, como en todas las áreas del saber del ser humano, hay verdades absolutas. Y yo quiero romper un poco eso, ¿no? Porque las verdades absolutas normalmente ni son verdad ni son absolutas. A esos paradigmas a los que nos aferramos, a veces hay que replanteárselo. Yo voy a plantear varios y os dejaré que vosotros os planteéis los vuestros. Después, en una segunda parte, voy a hablar cómo ejercer liderazgo visible y percibido a través de los comportamientos, emociones y valores, con herramientas en esas tres áreas. Y para terminar, pues os voy a plantear tres herramientas que a mí me han servido mucho, que se puedan aplicar directamente sobre la marcha cuando terminemos, o mañana, como muy tarde. Yo soy de la firme creencia de que si la teoría no se puede aplicar en la práctica, pues se convierte en pura elucubración. Que está bien, elucubrar está fantástico, pero no tenemos tiempo para elucubrar tanto, ¿no? Y en seguridad nos jugamos mucho como para estar elucubrando. Vamos a ser concretos, vamos a basarnos en teorías para avanzar con herramientas que se puedan poner en práctica. Y quiero compartir con vosotros varias herramientas a lo largo de estos 40 minutos, ¿vale? De esta tarde. Lo primero, bueno, pues una pregunta, ¿no? ¿Te atreves a cambiar paradigma establecido? Había un amigo mío, me decía, tenía mucha gracia, y siempre decía, querido Víctor, esa mentira no es verdad. Cuando algo que escuchaba de alguien, o de mí, o de otra persona, le sonaba a falso, ¿no? A veces los paradigmas eh, tienen ese defecto, ¿no? Se establecen hace mucho tiempo, nadie se los plantea y de repente se encuentra uno con cosas que no son ciertas, pero se llevan diciendo toda la vida. En mi caso, por ejemplo, lo he escuchado 100 veces. Cultura preventiva. Las empresas tienen que tener cultura preventiva. Falso, para mí, falso. Quien tiene que tener cultura preventiva soy yo, que soy prevencionista, tú, Irene, que eres prevencionista, todas las personas que estén hoy, esta tarde, en este webinar, que sean técnicos de prevención, tienen que tener cultura, tienen que saber cosas y tienen que saber cosas sobre prevención, sobre seguridad y salud. Tienen que tener cultura preventiva. Pero la empresa, durante muchos años, los técnicos no hemos tropezado con ese muro, ¿no? De intentar convencer y llevarnos a la frustración de no convencer realmente a casi nadie cuando hablamos de cultura preventiva. Somos capaces de que aparezca la cultura preventiva en un documento que pone política de la empresa y todo está fantástico, pero esa mentira no es verdad. El ADN de las empresas es el obtener beneficio. Obtener un beneficio. La mayoría de las empresas
y organizaciones obtener un beneficio económico. También las personas que trabajamos queremos un beneficio, normalmente un sueldo. Está en el ADN de las empresas el ganar dinero, producir. Luchar contra la producción es un error, es frustrante y no lleva a ningún sitio, en mi opinión. Si hablamos de cultura de producir con seguridad, ese matiz, ese es importante. Ese es el punto en el que yo creo que estamos todos cómodos. La empresa se beneficia porque tiene producción, asegura, garantiza su forma ¿no? El motivo de su existencia, que es producir algo y obtener beneficio, y además hacerlo sin que las personas sufran daño. Para las personas que trabajan, evidentemente el beneficio es enorme, porque obtienen un sueldo y además minimizando los daños. Los mandos, las personas que están al mando, no tienen la dicotomía de hacer producción o prevención. O produzco o hago seguridad. Las dos cosas no se puede hacer. Sí se puede hacer. Hay que buscar la forma. Luego vamos a poner un ejemplo muy bueno de cómo conseguir hacer producción y seguridad. Y los técnicos de prevención no llegamos, las personas que estamos gestionando la seguridad y la salud, no estamos frustrados porque nadie nos comprende, ¿no? Otro paradigma, el cero accidentes. El ser humano ha evolucionado a lo largo de la historia equivocándose, cometiendo errores, analizando los errores y consiguiendo no volver a cometer los errores mucho. Pero siempre hay un error. Es consustancial a la actividad del ser humano el cometer errores. Un accidente es un error. Es como prohibido equivocarse. Pues lo siento, pero yo me equivoco. Yo me equivoco. En mi vida personal, en mi vida profesional, me equivoco todos los días. Lo que sucede es que yo acierto más que me equivoco, ¿no? Y analizo por qué me he equivocado y tengo propósitos de enmienda, yo personalmente. Creo que todo el mundo, ¿no? Si hablamos de cero daño a las personas, creo que nos vamos a poner de acuerdo más fácilmente. No podemos evitar el error, no podemos evitar el accidente. Ok, yo hace 25 años tuve la suerte inmensa de recibir cursos de una consultora muy importante, DuPont. Tuve una suerte gigante. Pero a mí siempre me chocaba aquello. Todos los accidentes pueden y deben evitarse. Todos los accidentes pueden y deben evitarse. Si lo entendemos bien, perfecto. Si lo entendemos mal, como que está prohibido accidentarse, ahí tenemos un problema, Houston. Así que yo lo planteo como cero daños a las personas. Podemos tener errores y necesitamos aprender de los errores, investigando los accidentes, para conseguir que esos accidentes no acaben ocasionando un daño a las personas. En ese punto yo creo que sí estamos más cerca de la verdad, más cerca de la realidad, más cerca de un punto en el que podemos avanzar. Y otro de los paradigmas, la seguridad primero. Suena muy bien, como eslogan es fantástico, pero pensadlo un poco. Este año la seguridad primero, y pongo un cartel, y todo el mundo se implica mucho. Pero el año que viene, o dentro de 2 años, va a haber otra prioridad, que no va a ser la seguridad, sí o sí, sí o sí. Va a haber diferentes prioridades, con lo cual la seguridad ya no va a ser lo primero, va a ser lo segundo o lo tercero. Pero el cartel está puesto, ¿eh? La seguridad es lo primero. Cuando está todo el mundo viendo que ya la seguridad no es lo primero, se han puesto muchos esfuerzos este año en control de gastos, en inversiones nuevas de maquinaria, en formación, yo no lo sé, en la calidad del producto, en lo que sea. La gente ve que el cartel dice una cosa y la realidad dice otra. Pero sí podemos poner un cartel que diga safety always, la seguridad siempre. No como una prioridad, sino como un valor asociado a cada prioridad. Y desde ese punto sí vamos a avanzar mucho. Ahí sí vamos a avanzar. Esa mentira no va a ser verdad. Esa mentira, perdón, no va a ser mentira, va a ser verdad. Y a la gente hay que tratarla bien, no se les puede engañar. Las personas no se las pueden engañar con eslóganes o con frases que están bien este año, el año que viene, no están tan bien, y dentro de 4 años todo el mundo se ríe del eslogan, no tiene sentido. ¿Y qué pasa con estos paradigmas que yo planteo nuevos? Pues que el año que viene me los voy a replantear, o dentro de 2 años, y a lo mejor no hablaré de safety always, te hablaré de otra cosa, yo no lo sé. Lo que os quiero decir es que es muy sano
avanzar e intentar pensar que me puedo quedar estancado si siempre doy el mismo mensaje. Vamos a buscar mensajes que estén más de acuerdo con nuestros valores, con nuestras emociones, con nuestros principios y con los de la empresa, lógicamente, ¿no? Os animo siempre a plantearos los paradigmas, incluidos los tres. Estos son mis paradigmas, pero no tienen por qué ser los vuestros. Plantearos vuestros paradigmas. Decía Maslow, psicólogo humanista, aquí ya se va a notar la mano de Amalia Ortega, ¿eh? Cuando hable de psicología y de psicólogo, a esto me los ha presentado Amalia. Maslow, el famoso Maslow que planteaba la pirámide de las necesidades del ser humano, ¿no? Él decía, supongo que es tentador tratarlo todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. Es interesante, es interesante. Si solo tienes un martillo en la mano, vas a tender a dar martillazos a todo lo que se te ponga delante. El cerebro humano es una herramienta muy sofisticada, es la más sofisticada que hay. No creo que sea buena idea tratarla a martillazos. ¿La vamos a gestionar con un martillo? No, hay que buscar herramientas nuevas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la realidad. Las herramientas que yo os quiero proponer hoy, basadas en las personas, son muy fáciles de entender, muy sencillas, de sentido común, básicamente, ¿no? Pero no son fáciles ni sencillas de implementar. ¿Por qué? Básicamente porque necesitamos el compromiso firme y decidido, convencido, compromiso real de todas las personas dentro de la empresa o de la organización. Y para eso necesitamos mucho músculo persuasivo. Hay que aplicarlos con método, con constancia. Tiene que haber una base fuerte teórico-práctica de psicología, de cómo funciona el cerebro de las personas, para que eso se pueda integrar con herramientas de ingeniería o de psicosociología o de ergonomía o de higiene industrial en la empresa posteriormente. O sea, fáciles de entender y no tan fáciles de implementar porque requiere mucho esfuerzo y mucha persuasión. Bueno, cuando hablo de seguridad basada en las personas, hablo de comportamientos, valores y emociones. Ya os he dicho antes que yo hace más de 20 años empecé con la seguridad y de la mano de Dupont. O sea, durante 2 años asistí a cursos en varios países. Tuve la suerte, yo trabajaba en una multinacional y tuve la suerte de asistir a cursos de Dupont en diferentes expertos en diferentes países. El tema del comportamiento es el punto clave de Dupont. Pero para mí siempre pensaba que se me quedaba corto, había algo, faltaba algo, faltaba algo. Y ese algo eran los valores y las emociones. Los comportamientos son la punta del iceberg, pero los comportamientos se ven reflejados, aparecen los comportamientos de la mano de las actitudes de las personas. La motivación por cambiar, por modificar la conducta, parte del interior de la persona. Esas actitudes necesitan un sistema de valores de la persona que les hagan, que les muevan, que les motiven hacia un cambio, hacia un comportamiento. Y todo eso necesita un pegamento. El pegamento, como en todo en las relaciones de las personas y todo lo que nos hace movernos, está basado en las emociones que sentimos. Seamos conscientes de ellas o no seamos conscientes de ellas. ¿Qué es lo que nos suele pasar? Tenemos un lenguaje de emociones bastante limitado, sobre todo los ingenieros, hablo por mí, algunas personas tenemos un vocabulario corto en ese punto y cuando nos pregunten ¿cómo te sientes? Decimos bien o mal. Bien o mal no es una emoción, no es un sentimiento. Bien o mal es muy genérico. Eso es no querer contestar realmente a la pregunta o no saber contestar a la pregunta. Luego vamos a hablar un poco más de emociones, de valores y de comportamientos. Y voy a poner ejemplos, ¿vale? Que no se quede todo en la teoría esta, ¿no? Entonces, una base de emociones, unos pilares que son los valores que nos mueven, que nos motivan y eso lo lleva a unos comportamientos. Aquí Víctor nos pregunta Braga, bueno, ya les ha adelantado un poco el por qué los comportamientos son el topo, ¿no? La cúspide de la pirámide y no los valores. Ya.
Sí, correcto, correcto. Centrarnos solamente en los comportamientos es quedarnos muy cortos, porque vamos a actuar como ingenieros. Me pasaba a mí. Yo iba al curso de Dupont y ponía en práctica las herramientas que me habían dicho, pero yo no comprendía qué había debajo de eso. No lo comprendía, no. Lo mío era una formación técnica y yo no comprendía. Yo no comprendía por qué se hacía eso. Ahora sí lo comprendo un poco mejor. Y si no tenemos en cuenta que están sustentados en los valores y las emociones, pues podemos tener la fortuna de ser buenos aplicando las herramientas, pero nos estaremos perdiendo lo mejor, que es el por qué las personas nos comportamos como nos comportamos. Ahora voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cómo motiva un líder hacia comportamientos seguros. Vamos a poner un ejemplo práctico. Eh, hay un tema, un elemento que a mí me gusta siempre poner encima de la mesa, que es el dilema de la prevención. ¿Por qué las personas nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué cometemos actos inseguros? Si está más que dicho, oye, tened cuidadito, cuidadito, ¿eh? Hay que tener cuidadito, ¿eh? Tener precaución, cuídate de a ti mismo y a los demás. Pero, sin embargo, las personas a veces cometemos actos inseguros. ¿Y por qué los hacemos? Ese es el dilema de la prevención. Las personas, a veces, en ocasiones, percibimos la prevención eh, como negativo, la prevención, la seguridad y salud, como negativo en el sentido de que, por ejemplo, me puede ser incómodo. Llevar un EPI es incómodo, llevar un equipo de protección individual es incómodo. Y sin embargo podemos ver la no seguridad como algo que me beneficia de alguna forma. Por ejemplo, porque al no llevar los EPIs estoy más cómodo trabajando. Un ejemplo más claro. Estamos en verano, 40 grados al sol y tenemos que llevar el chaleco reflectante. Llevamos nuestra ropa de trabajo y encima un chaleco reflectante, imaginaros, ¿no? O un cinturón de seguridad, por ejemplo, vamos conduciendo un vehículo. Percibimos que es más incómodo llevar el cinturón de seguridad porque nos da calor, porque nos aprieta, estamos un poco más agobiados, o el chaleco. Y sin embargo vemos como que mejora nuestra comodidad el quitarnos el chaleco o quitarnos el cinturón de seguridad. ¿Veis cuál es el dilema? A veces la no seguridad se ve como más beneficiosa que la seguridad. Y es fácil de entender por qué. Lidiar con ese dilema es gestionar la seguridad. Actuamos de manera insegura porque percibimos un beneficio inmediato y cierto. Es beneficioso porque paso menos calor y es inmediato y es seguro. Sin embargo, tenemos que conseguir, el reto está en conseguir que las personas vean la seguridad siempre como más positiva y la no seguridad como menos positiva. Si explicamos el por qué se tienen que hacer las cosas, por qué es beneficioso para la seguridad de todo el mundo el cumplir unas normas básicas, entonces vamos a percibirlas como más positivas y la no seguridad la empezaremos a ver como menos positiva. Lo que tenemos que entender, para no frustrarnos, para no enfadarnos, es que las personas no van a incumplir una norma de seguridad o no van a actuar de manera menos segura, no van a actuar de manera menos segura para fastidiar a nosotros, no somos tan importantes. Lo hacen por un beneficio para ellos, no para perjudicarnos a nosotros. Ese punto de partida es fundamental. ¿Qué mueve a esta persona? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y cómo consigo revertir eso juntos, hablando, dialogando? ¿Vale? Así que ese dilema siempre lo tenemos que tener ahí presente, ¿vale? El por qué hacen las personas lo que hacen, pues porque obtienen un beneficio positivo, inmediato y cierto, que a veces se percibe como más positivo, inmediato y cierto que hacer las cosas con seguridad. La neuroplasticidad, la capacidad que tiene nuestro cerebro de crecer y de entrenarse, lo podemos utilizar a nuestro favor, ¿vale? Las habilidades se entrenan, sí o sí, se entrenan. Nosotros, yo pienso que no es ético que tratemos de cambiar a las personas, pero sí podemos influirles, motivarlas, ¿eh?
moverlas, empujarlas de manera positiva, avanzar juntos hacia comportamientos, actitudes saludables y seguras frente a los riesgos, ¿vale? Para vencer ese dilema. De manera concreta, por ejemplo, conversaciones de seguridad. Hay quien piensa que la ausencia de premio es un castigo. Yo pienso que la ausencia de premio es un castigo. Hay otras personas que piensan que la ausencia de castigo es un premio. Ya que no te regaño es que lo estarás haciendo bien. Siéntete a gusto con tu trabajo. Madre mía. Vamos a hablar con las personas y no vamos a ir de safari buscando comportamientos inseguros. Porque lo más probable es que veamos 15 o 20 comportamientos seguros durante una visita de seguridad y a lo mejor vemos un comportamiento no seguro. Claro que tenemos que actuar para evitar ese comportamiento no seguro, pero vamos a premiar a las personas. Tenemos que ir 100 veces a premiar a alguien cuando vemos que hace algo que está bien, que es lo normal. Como es lo normal y se le paga por hacerlo bien, pues ya tiene su sueldo. Eso es un castigo. Eso es un castigo. Porque no le estoy diciendo, no le estoy reconociendo. A todos nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos las cosas bien. Y de esa manera entenderemos mejor cuando nos digan algo que está mal. Oye, pues tiene razón. Cuando lo hago bien, lo entiendo, y cuando lo hago mal, me lo estás haciendo ver de buena manera, también lo puedo comprender. Ahora vamos a avanzar en cómo hacer eso, ¿no? Repito, las personas hacen más actos seguros que inseguros. Vamos a poner el foco en eso. Vamos a ser positivos. La comunicación se va a enriquecer. La otra persona se va a sentir mucho mejor porque se va a sentir reconocida. Y tú misma te vas a sentir mejor porque la comunicación va a ser abierta, va a ser franca, va a ser espontáneo el decirte de manera sincera, oye, bien hecho. Y si me toca corregirte, imagina, con el tema del cinturón de seguridad. Si yo veo hoy a alguien que entra en la fábrica, entra en el centro de trabajo y no lleva puesto el cinturón de seguridad, claro que tengo que pararlo y decirle, mire usted, hay un cartel, dice que aquí en este centro hay que llevar siempre el cinturón puesto, usted no lo lleva, haga usted el favor, papá. Y se habla con la persona y se le corrige eso. Al día siguiente, cuando veamos a esa persona conducir con el cinturón, nos vamos a acercar. Nos vamos a acercar. Si tenemos posibilidad, porque esté parado, se lo vamos a decir. Y si no, con gestos, una sonrisa y hacer así, señalando el cinturón, esa persona va a entender. Ayer le dijiste, hay que llevar el cinturón, hay que corregir ese acto inseguro, y hoy te digo, bien, porque lo estás haciendo. ¿No? Por cada acto inseguro que corregimos, tendríamos que haber potenciado y valorado 100 actos que son seguros. Ya hablo de comportamiento, ahora vamos a hablar un poco de emociones, ¿no? ¿Cómo poner las emociones? Para empezar, lo que he dicho antes, para algunas personas, yo estaba incluido en ese grupo, las emociones eran algo que sí, que existen, pero yo soy ingeniero, yo soy más cuadriculado, soy más frío, soy más racional, pero las emociones están. ¿Para qué sirven? Tienen 3 funciones. Una función motivadora de la conducta. La emoción nos lleva a una acción determinada, nos mueve en una dirección. La emoción nos mueve en una dirección a comportarnos de una manera determinada. Por eso es muy importante tener en cuenta las emociones. Tiene otra función que es adaptativa y de supervivencia. Por ejemplo, si os pregunto, ¿sentir miedo? ¿Eso es un sentimiento, una emoción positiva o negativa? Os digo, la respuesta ni es positiva ni negativa. Las emociones no son positivas ni negativas. Las emociones son adaptativas o no adaptativas. Y sentir miedo cuando estoy cerca de un precipicio es adaptativo. Va a conseguir que sobreviva porque no me voy a acercar suficientemente al precipicio como para caerme. Así que sentir miedo cuando estoy frente a un riesgo de caerme en altura es adaptativo. Y esa emoción me ayuda a sobrevivir. Y también las emociones tienen una función social. Sirven para comprender y comunicar con los demás, influir en los demás y que los demás influyan en nosotros también. Así que las emociones tienen muchas funciones, motivadora, adaptativa y social. Por ejemplo, si continuamos con la observación, cuando vemos a alguien que está haciendo algo, está cometiendo un acto inseguro, ahí abajo veis 2 personas
con un tablón de más de 2 metros, sin arnés, a una altura de 5 o 6 pisos. Si se cae uno de ellos, se mata, y si se caen los dos, también. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo pasar, hay que hablar con esa persona, pero vamos a hacerlo utilizando una herramienta que es una comunicación basada en la comunicación no violenta de Rosenberg, que era un psicólogo que durante los años 70, 80 se dedicaba a mediar en conflictos. Y él desarrolló un método de 4 pasos, y aquí básicamente está ese método de 4 pasos que Amalia, que es psicóloga, ha adaptado para temas de prevención, ¿no? La primera fase sería observar los hechos concretos, lo que veo, lo que oigo, lo que siento, ¿no? Lo que siento lo que percibo con los sentidos. Y cómo eso contribuye, ¿no?, a mi bienestar. Para eso tengo la fase 2, la autoconciencia emocional. ¿Cómo me hace sentir eso que estoy viendo? La fase 3, me acerco a esa persona y le expreso mis necesidades. En la fase 4, busco un compromiso, hago una petición concreta, algo que pueda hacer, que podría hacer, y de esa forma evito enfadarme, evito entrar mal a las personas y que la persona se sienta mal y a la defensiva. En ninguna de esas 4 etapas estoy atacando a nadie, con lo cual no se va a sentir atacado a esa persona, en principio. Un ejemplo. Imaginaos que uno de los dos se llama Damián, ¿no? Observo y se lo digo: Damián, cuando te veo trabajando con tu compañero a esa altura, sin el arnés, me siento sorprendido, me siento preocupado, porque ayer recibiste una formación y recibiste los equipos de protección para hacer el trabajo en altura, por ejemplo. Yo necesito tener confianza en que tú vas a hacer tu trabajo de manera segura y que ni tú ni tu compañero sufráis un daño. Necesito esa seguridad y esa tranquilidad de que nada malo os va a ocurrir. Y por eso os pido que seáis conscientes del riesgo al que estáis sometidos, y que te comprometas, que os comprometáis usando el arnés para que ni tú ni tu compañero os caigáis. En ninguna de esas 4 fases esa persona se puede sentir ofendida ni atacada. Yo veo algo, eso me hace sentir sorprendido, por ejemplo, o preocupado. Necesito tener la confianza y la tranquilidad de que no te va a pasar nada malo, y te pido, por favor, que busquemos una solución para que tú puedas ponerte el arnés que tienes en tu caja de herramientas, ¿vale? Es una forma de poner las emociones al servicio de la prevención. Si no lo hacemos con este modelo, buscaremos otro, pero si no buscamos ningún modelo, lo que puede pasar es que se produzca lo que se llama el ataque de la amígdala, un secuestro amigdalar. Nos enfademos muchísimo, acabemos pegando gritos, y así no vamos a conseguir nada, más que expresar nuestra ira y dejar salir un montón de barbaridades por la boca, que no van a mejorar nuestra relación con esa persona. Con este modelo, la persona va a sentir que está siendo respetuoso con él o con ella, y que además te preocupas, sinceramente. Y para terminar, valores. ¿Cómo avanzar hacia una cultura de producir con seguridad a través de valores? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede hacerlo alguien que gestiona, que lidera la seguridad? Seáis técnicos de prevención, seáis mandos, seáis directivos, o seáis trabajadores, ¿no? El líder de seguridad es la persona que sus compañeros y compañeras deciden que lideran la seguridad, que son los que realmente dicen cosas importantes. Y a veces no son los mandos los que lideran la seguridad. Eso lo dejo como reflexión también. ¿Cómo ejercer un liderazgo visible y percibido? Con responsabilidad. Me hago responsable de investigar accidentes e incidentes, por ejemplo. Me hago responsable de impartir una formación. Me hago responsable de asistir a las reuniones de seguridad, si las hubiera. Con coherencia, otro valor importante. Coherencia entre lo que digo y lo que hago. Si digo una cosa y hago otra cosa, las personas lo percibimos eso rápidamente. Hay una incongruencia grandísima, hay una falta de coherencia grandísima.
y todo es aleatorio. Depende de cómo te levantes hoy, harás o no harás lo que dices que vas a hacer. La coherencia es fundamental, fundamental. Coherencia para no tomar atajos, ni permitir excepciones. Bueno, eso está prohibidísimo, pero como vemos que no tenemos más remedio, pues venga, vamos a hacerlo de manera insegura. No, nunca, jamás. Vamos a parar, vamos a pensar cómo hacerlo de manera segura. No vamos a tomar atajos nunca. Y no vamos a permitir que la gente tome atajos. Nunca. Nunca, jamás. Porque esa incoherencia las personas las registran, las perciben, las registran y te la van a reprochar dentro de un año o un mes. Pues cuando hizo falta, usted o tú permitiste o pediste que se hiciera de manera insegura. Y yo he entendido que hacía falta ahora y tomo mi decisión. ¿Veis por dónde va la cosa? No, no se permiten atajos. Y vamos a ser justos. Vamos a incentivar a quien trabaja con seguridad. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿no?, de cómo incentivar a alguien que trabaja con seguridad. Si vamos a castigar a alguien porque no cumple las normas de seguridad, tenemos que incentivar a quien sí que trabaja con seguridad. Tenemos que ser coherentes y ser responsables con cómo valoramos a las personas. Y todo eso a través de una comunicación fluida, con transparencia, con respeto, valores muy importantes, muy importantes. Bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Podemos ejercer liderazgo visible de muchas formas. Esto es fácil de entender, pero esto, llevarlo a la práctica, a veces se pone duro, ¿eh? Así que tenemos que ser muy constantes, ¿no? Porque las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Tenemos que ser ejemplo. Estamos en un escaparate. Las personas que lideramos o lideráis, que gestionamos la seguridad, estamos en un escaparate constantemente, constantemente. La gente se fija. La gente se fija, para bien y para mal. Si hacemos las cosas bien, se van a fijar para bien. Y si hacemos las cosas mal, permitimos excepciones, somos incoherentes, somos irrespetuosos y nuestra comunicación verbal y no verbal es un desastre porque somos muy agresivos o decimos mentiras directamente, las personas van a apuntar eso y van a comportarse de esa forma porque nuestro ejemplo va a arrastrarles hacia allá. Bueno, ya terminamos un poquito con la teoría y os voy bueno, teoría y práctica porque hemos visto alguna herramienta y ahora quiero compartir con vosotros y vosotras 3 herramientas, una relacionada con las normas, otra con la formación y otra con la investigación de accidentes. Son herramientas que podéis practicar desde ya, cuando acabemos la charla esta, desde ya, porque seguro que tenéis una norma de seguridad ahí pendiente de poner en práctica o un curso que está pendiente de ver cómo lo hacemos y quién lo va a impartir y seguro que tenemos un accidente, un incidente pendiente de investigar. Así que he pensado que esas 3 herramientas relacionadas con esos 3 puntos nos pueden servir desde hoy directamente, que es mi intención. Con respecto a las normas, tenemos que entender que solo nos hacemos responsables y respetamos lo que entendemos y en lo que hemos opinado y hemos participado. Si nos viene una norma impuesta, está mal para empezar. Claro, pero es que el experto en seguridad es el que tiene que hacer la norma. No, no, esa mentira no es verdad. Vuelvo a utilizar la frase de mi amigo Javier. No, esa mentira no es verdad. Yo hacía muchas normas de seguridad cuando empezaba y me sorprendía mucho de que la gente no las siguiera ciegamente. Normal, es normal, es normal, porque yo ponía una serie de cosas genéricas que estaban muy bien, pero que no tenían relación directa, clara con el día a día. La norma tiene que estar hecha entre varias personas y entre otras personas que estén haciendo ese trabajo, sí o sí. Pero es que después, y ahí es donde vamos, para que se pueda poner norma de seguridad, se pueda poner encima de la mesa y que todo el mundo la cumpla, tenemos que tener unos requisitos previos. No podemos lanzar la norma así. Ya está escrita, venga, lánzala. Ya la ha firmado el director o la directora, lánzala. No. Tenemos que ver aspectos humanos, técnicos y organizativos que necesitan la norma para poder ser práctica, para poder practicarse desde el día siguiente o desde ese mismo día. Aspectos humanos. Claro, está la norma, pero hay que formar a las personas sobre la norma. Quizá esa norma implica que haya una nueva función
que tiene que ver con la seguridad para una persona determinada. Esa persona necesita una capacitación determinada, específica. Imaginaros, hacemos un plan de emergencia, una norma de actuación en caso de emergencia. Hará falta un equipo de primera intervención, un equipo de segunda intervención, personas que sepan utilizar un extintor, personas... ¿Veis por dónde va la cosa? No se puede lanzar así a tonta y a ciega. Tenemos que pensar que hay que programar una formación, que las personas conozcan el uso del extintor y poder hablar de quién va a utilizar el extintor después. Primero tienen que estar formadas. Tienen que estar formadas. Aspectos técnicos. Esta norma requiere una nueva herramienta. ¿Esa herramienta existe? ¿La tenemos disponible? Imaginaros. Ponemos una norma de seguridad para evitar, por ejemplo, chispas dentro de un espacio de atmósfera explosiva, una zona ATEX. Y de repente ponemos una norma diciendo que no se podrá utilizar un martillo de acero para golpear dentro de la zona ATEX, para evitar las chispas. Está muy bien. Pero ¿dónde está el martillo alternativo al martillo de acero? Hace falta utilizar unos martillos con la cabeza de bronce. Maravilloso. Vale, un dineral. Lo hemos pedido, va a tardar un mes. Pues cuando esté el martillo, hablamos de martillo. Si le decimos a las personas que tienen que utilizar un martillo, el martillo no aparece por ningún sitio. ¿Veis por dónde va la cosa? Se van a desanimar, van a pensar que están tomando el pelo directamente. Y cuando llega el martillo, van a decir, bueno, a buenas horas llega el martillo. Si llevamos toda la vida utilizando unos medios, detectamos que hace falta cambiar ese medio, vamos a poner los medios técnicos y después ponemos la norma encima de la mesa, con los medios técnicos y humanos ya entrenados, ya organizados. Y hablando de organización, esa norma afecta a otra norma, vamos a cambiar la norma que afecta a la otra norma, ¿no? Vamos a ver cómo encaja todo, ¿no? Hace falta organizarse de una manera diferente. Los aspectos de organización son fundamentales. Y todo esto es una hojita, una lista de chequeo con 3 bloques, aspectos humanos, técnicos y organizativos, y cuando esté todo, es cuando diremos, ya estoy preparado para lanzar la norma. Antes no. ¿Cómo aplicar las emociones en la formación? Hemos hablado de emociones. Vamos a hablar de las emociones en la formación. Las emociones que más funcionan y actúan en la formación son la curiosidad, la admiración, la seguridad y la alegría. Con esas emociones encima en la cabeza vamos a pensar en una herramienta como sería el formador interno. Yo estuve en una empresa muy grande del sector del cemento, del árido, del hormigón, y teníamos una empresa de transporte que era la que organizaba todo esto. El responsable de la empresa planteó una herramienta que era este formador interno, que era buscar, localizar a la persona con más prestigio, el más profesional, la persona más profesional de los conductores, que ya estaban, normalmente eran personas de una edad más avanzada, llevaban mucha experiencia, destacaban claramente, y eso era visible para la empresa y para sus compañeros, claramente. Y a lo mejor estaban los últimos 2, 3 años de su carrera profesional ya no conduciendo un camión, sino se montaban en el camión con el compañero o con la compañera, había conductores, hombres y mujeres, y estaba 8 horas, dedicaba 8 horas a acompañar a su compañero o a su compañera y ayudarle a hacer una conducción de manera una conducción más preventiva, más anticipativa, más defensiva, de manera más profesional. El resultado era espectacular, espectacular. Los accidentes bajaron drásticamente. Mecánicamente los coches, imaginaros, cuando eres capaz de entender el entorno que tienes alrededor, en un vial, en una carretera, en la que hay muchos coches, por ejemplo, o entrando en una obra que nunca has entrado antes, ¿no? Esa persona tenía la capacidad, por su experiencia y por su predisposición y su actitud positiva hacia la seguridad y hacer las cosas bien hechas, se fijaba en cosas, detalles que a los demás les pasaban desapercibidos, pero él era capaz de ponerlos en la pista. Fíjate lo que ha pasado, fíjate ese coche blanco, está a punto de adelantarte o no. Anticípate, anticípate, anticípate. Las frenadas
los neumáticos no sufrían frenazos bruscos, los frenos se desgastaban menos y solamente en lo que se ahorraba en combustible la empresa, solamente con eso ya se justificaba y se pagaba el sueldo del formador interno. Solo con lo que se ahorraba la empresa en gasolina, en gasoil, en este caso, en camiones. Una conducción mucho más pausada, mucho más anticipativa y en la que había un ahorro de todo. Mecánicamente, además, era un extra y en seguridad era fantástico. Pero fijaros, además, desde el punto de vista de las personas, cómo se podía sentir ese trabajador, que era ¿no? el formador interno. No conducía más. Y sin embargo, era percibido por todos los compañeros que ya tenían una idea de que era el que más destacaba, pero ya lo veían en acción a esa persona. Los buenos consejos que daba, cómo se anticipaba, cómo veía la conducción. Para todos ellos, para todas esas personas, ese formador interno merecía todo el respeto y entendían que era el mejor conductor, cuando llevaba ya 2 años a lo mejor sin coger un camión, sin coger los volantes de un camión. Alguien que se ha pegado 50 años conduciendo, ya no conduce más. Bueno, 50 años son muchos, ¿no? 30, 40 años, ¿no? El orgullo que sentía ese trabajador, esa persona, eso no tiene precio. Y era un líder en el que se veían y que empujaba a los demás a hacer las cosas mejor. Así que yo os animo a buscar, ¿no? Alternativas a una formación en la que un experto, como yo, por ejemplo, habla de conducción defensiva o conducción anticipativa. Pues esto es mucho mejor. Y ya para terminar, quiero plantearos una herramienta para la investigación de accidentes. Cuando hay un accidente, si hablamos de accidente mortal, por ejemplo, o un accidente muy grave, se produce una curva muy curiosa, muy curiosa. Si somos capaces de darnos cuenta, en los primeros momentos todo el mundo recuerda el accidente porque ha sido dramático o ha estado a punto de ocurrir un drama. Se ponen muchas medidas provisionales de emergencia, se ponen muchas acciones correctivas, se comunica, se forma a las personas, se hace mucho trabajo en una primera etapa y se mejora el proceso y las instalaciones y la forma de trabajar. Ok, tiene su impacto tanto en las personas como en los aspectos técnicos y de organización. Y eso va creciendo la atención. El número de personas que entiende por qué se hacen las cosas de manera diferente a raíz de ese accidente, imagina un accidente mortal, va creciendo. Pero llega un momento en que esa curva de crecimiento ya hay menos personas que conocen, ya casi todo el mundo ya sabe de qué ha ido la cosa y cómo evitarlo. Y llegamos a una etapa de estabilidad en la que ya no se crece, no crece ese conocimiento y esas habilidades que se adquieren por el que haya ocurrido el accidente y las personas se ven motivadas a hacer algo diferente para que no ocurra otro accidente similar. Esa periodo de estabilidad en la que algunas personas van olvidando qué ocurre, necesita que se haga un trabajo. Ese trabajo, por ejemplo, es modificamos la evaluación de riesgos. Pensamos de manera más amplia, este accidente ha ocurrido en este departamento haciendo este trabajo, pero podría haber ocurrido en otro departamento haciendo otro trabajo. Tenemos que verlo de manera más global y ampliando el espectro y ampliando los conocimientos para que esa periodo de estabilidad sea lo más largo posible. Pero es inevitable que se incorporan personas nuevas, que la fuerza de la costumbre se impone otra vez, que hay nuevos procesos en los que no se tiene en cuenta aquello que se aprendió con el accidente y decae, la curva decae. Y al cabo de X años, pocas personas, solo los que estuvieron más implicados y emocionalmente más implicados con ese accidente, porque conocían al accidentado, si fuera un accidente mortal, imaginaros el drama, o porque estuvieron en la investigación, solamente esas personas son las que se acuerdan del accidente. El resto, o no se acuerda, o no ha incorporado nuevas formas, ¿no? de hacer el trabajo. Necesitamos puntos, acciones de reactivación, elementos que nos recuerden y consigamos que se produzca otro periodo de estabilidad hasta el siguiente. Yo os planteo un par de ejemplos y ya con eso he terminado yo mi charla y hablamos de lo que queráis, claro. Por ejemplo,
un año más tarde de ocurrido el accidente, se reúnan personas, las personas que estaban involucradas en el accidente u otras personas, y vayan a analizar, a ver esos sitios en los que ocurrió el accidente, si un año más tarde podría volver a ocurrir el mismo accidente. De esa manera reactivamos todo el proceso mental de mejora que necesita, porque el error ha ocurrido, no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que vuelva a ocurrir dañando a alguien. Imaginaros, dentro de 5 años, lo mismo, imaginaros, una pegatina en la que pone aquí ocurrió un accidente. Es una cosa que se ve en muchos sitios. El que entra nuevo va a preguntar, oye, ¿qué accidente fue este que ocurrió? Y la persona que ya está en ese sitio, en ese lugar de trabajo, que conoce el accidente, dice, pues mira, pues hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, ocurrió esto, por esto, ten cuidado, no metas la mano en este momento porque te puede pillar, atrapar, etcétera, etcétera. No quites la cubierta, no toques el tema eléctrico porque te puede hacer una descarga igual que ocurrió. Esos puntos de reactivación son muy importantes, ¿no? Y lo dejo ahí para que si alguien quiere participar y plantear otras acciones de reactivación que estéis utilizando de manera consciente o inconsciente para esto, pues me gustaría escucharla también. Yo por mi parte, Irene, ya he terminado. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación y aportarnos tu visión. Las herramientas yo las veo súper claras y prácticas, sencillas de aplicar, como tú nos decías, el día justo mañana. Y al final lo que no se prueba y no se implementa, ¿no? De nada queda. Dentro de 3 meses lo hemos olvidado. Así que cuanto antes, pues mejor, también por lo que tú nos dices. Al final nos depende aquí personas, ¿no? En nuestra temática. Le voy a activar en un segundillo a Juan Luis micro, ¿vale? Porque nos ha hecho, pues, al final, nos ha aportado más que preguntarnos, nos ha aportado visión, ¿no? Así que le he preguntado Genial, yo y hoy activamos micro ahora. Juan Luis, Y ¿no? sí, Juan Luis. Okay. Voy activando Juan Luis, ¿vale? Por si tú lo tienes para que te abras tú. Te confirmo ahora mismo, a ver. Vale. Vale, Juan Luis, ahora mismo lo tienes activo. A ver si te escuchamos. Ahora sí. ¿Cómo están? Hola. Bien, Víctor. ¿Cómo te va, Víctor? Interesante tu propuesta. Me parece que siempre es importante poder reflexionar sobre estos temas. Bueno, como decía Irene, mi nombre es Juan Luis, yo soy de Chile. Trabajo en los temas de prevención también. Y precisamente, bueno, con una empresa española. Bueno, sí, seguramente el comportamiento, ¿cierto? La seguridad hacia las personas es un mundo, digamos, que tiene que meterse, se le tiene que agregar, digamos, harto trabajo. Pero principalmente, yo creo que de lo que tú mencionas, claro, hay diversas formas de poder generar la motivación, incluso, ¿cierto? Con el refrán de con la zanahoria por delante, etcétera, que se puede avanzar. Pero fíjate que la problemática yo la veo principalmente en el liderazgo por cargo contractual. O sea, me refiero a jefaturas, supervisores, no sé si existen allá los capataces, Sí, sí. la línea de mando superior. Porque tú bien dijiste en un principio, las empresas nacen bajo un concepto, ¿cierto?, financiero, contable, económico, ¿cierto?, en la cual se genera puestos de trabajo en un número X, y ese es el core que tiene. Ninguna empresa nace de manera altruista, a menos que sea una ONG. Pero, claro, pero en el fondo, ¿cierto?, está siempre el pensamiento, ¿cierto?, y el objetivo final de una meta financiera o contable. Sin embargo, claro, para llegar a ese objetivo, se van olvidando temas, se van olvidando de la forma más segura en que las personas pueden estar protegidas. Entonces, complica poder poner sobre la balanza un comportamiento que no es tangible, ¿cierto? En el tema de las emociones, no se puede cuantificar, ni siquiera poner un objetivo o una meta preventiva.
La prevención también no es un efecto inmediato, ni tampoco financiero en el corto plazo, sino que es una inversión que después a largo plazo, obviamente que se pueden ir generando los valores, ¿cierto? Reales. Y claro, pues, la jefatura hoy día quiere resultado inmediato, y eso no se da. Entonces, finalmente, tú con el trabajador, que acá en Chile se le dice los viejos, no sé cómo se le dice allá, al trabajador, eh, él está súper convencido de que la seguridad vale importante, el llegar con sus manos, en llegar sano y salvo a su casa, el volver a ver a su familia, etcétera. Pero la jefatura es la que complica. ¿Cómo poder abordar ese tema desde el punto de vista eh, eh, no de una política, porque política tú las ves, las googleas, las tienen en todos lados, hoy día se copian y se pegan de una empresa a otra, tú haces la tuya propia, le cambias un punto aparte, no sé qué, y son Sí. iguales. Papel mojado. Sí, claro, claro, exacto. Pero ¿de qué me sirve tenerla publicada, cumplir con la norma ISO, cumplir con mis certificaciones, con mis temas, ¿cierto?, de auditoría? Si en el fondo tenemos algo que va mucho más allá, que es toda empresa se basa en las personas. O sea, y ese es mi mayor capital. Pero cuesta poner en la cabeza esto a nivel de liderazgo y mando medio. ¿Cómo Claro, lo has podido plantear ahí, Víctor? Ahí te pongo mira, este dilema. mira, Esa pregunta es clave, Víctor. Esa pregunta es clave. ¿Cómo has logrado implantar y convencer al final a gerencia, ¿no? y altos cargos, pues, para que crean en este sistema, que esta visión? Todos queremos cuidar a las personas, ¿no? Y a nosotros mismos y al lado, pero se nos va de las manos. ¿Y cómo convences tú a gerencia, además de un sistema que, bueno, es a largo plazo, como decía bien Juan Luis, el corto plazo hay indicadores, pero es complicado. mira, os voy a decir, en el fondo no es tan difícil, de verdad, en el fondo no es tan difícil. Y me explico. No es fácil, ¿eh? Planteado, las herramientas son sencillas, pero implementarlas es más complicado. Hace falta involucrar a todas las personas, a todas, a todas. No podemos dejar a nadie fuera de esto, a nadie, en ningún nivel. Todos y todas las personas, sean un mando, un trabajador, un directivo, en el fondo queremos que las personas que trabajan con nosotros estén bien. Claro, siempre habrá un psicópata. Bueno, eso vamos a dejarlo aparte. Eso se lo dejamos a mi mujer, que es psicóloga. Yo soy ingeniero. De eso no voy a opinar. Siempre habrá alguien que no le rule bien la cabeza, ¿no? En ese sentido, y que, bueno, pues no tenga sentimientos. Pero todos tenemos sentimientos positivos hacia las personas con las que trabajamos. Dedicamos muchas horas a estar en la empresa. Dedicamos muchas horas a estar con esas personas. Quizás más tiempo que con nadie. Estamos con los compañeros y las compañeras de trabajo. No queremos que se accidenten. Así que ese punto de partida es fundamental. No tenemos que convencer a nadie de que eso es muy importante. Venimos convencidos de fábrica. Nadie quiere ver un accidente. Nadie quiere. Nadie. Y eso hay que utilizarlo a nuestro favor. Los mandos, las personas que están al mando, se mueven, sus valores son los que son. En principio este es un valor, ¿no? El de cuidar de los demás, que yo creo que es universal prácticamente. Vamos a aprovecharlo a nuestro favor. Por ejemplo, detectamos que una persona, un mando, no se preocupa por la seguridad, o no en el mismo nivel, Juan Luis, que el resto, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle qué le motiva y qué no le motiva. Vamos a ver cuál es el problema suyo particular. Podemos tener un problema más grande, que no sea una sola persona, o dos, o tres, sino que sistémicamente el ambiente no favorece el que hagamos lo que por naturaleza nos está pidiendo, nuestra naturaleza gregaria de seres humanos, que nos gusta estar con otros seres humanos y que estemos todos medianamente bien.
Si eso ocurre y la mayoría de las personas al mando no se preocupan de la seguridad, habrá que plantearse qué estamos haciendo mal a nivel de la dirección. ¿Qué mensajes se están lanzando, positivos o negativos, y cómo son percibidos? Con coherencia, como he dicho antes, con responsabilidad, etcétera, etcétera. Una herramienta que me fue muy bien para mover a las personas, no solamente decimos en España de boquilla, ¿no? Juan Luis, no solo bla, bla, bla. Sí, yo me preocupo mucho. Bueno, eso es fácil de decir, pero ¿cómo lo haces? Tenemos una herramienta que era muy buena y consistía en un documento, un folio, en el que ponía, firmado por la persona que estaba al mando en un taller o un directivo, todo el mundo lo tenía, en la que decía, mi huella de seguridad de este año 2023. Yo ponía su nombre con su letra. Me comprometo este año a, y poníamos 1, 2, 3, como mucho cuatro objetivos personales que tengan que ver con la seguridad. ¿Cuáles? Los que esa persona decida. No son los objetivos de la empresa, no son los objetivos del grupo si es un grupo multinacional. Los objetivos de seguridad de esa persona. De esa persona. Yo me comprometo a esto, esto, esto y esto, y lo publico y pongo mi firma y lo pongo en mi despacho o en el tablón de seguridad de mi departamento o donde sea. Y todo el mundo lo ve. Estos son mis compromisos. Conseguir que la gente se comprometa con sus propios objetivos de seguridad es muy importante. Las normas no pueden ser impuestas. La formación no puede ser la del experto que te dice qué es la forma de trabajar. Y los objetivos de seguridad, mis valores personales de seguridad no pueden ser impuestos por otros. Pueden ser compartidos con otros. Pero yo tengo los míos también. Es un folio, ¿eh? ¿Y qué pasa si no cumplo con alguno de esos compromisos personales este año? No pasa nada. Lo he intentado. Todo el mundo ha visto que lo he intentado y yo he visto que lo he intentado. Pido ayuda y lo vuelvo a intentar. El año que viene vuelvo a poner el objetivo. Quizá era un objetivo que no era cumplible porque no está en mi mano. Bueno, pues el año que viene busco objetivos que sí sean capaz yo de mantener. De una forma, tenemos que encontrar los elementos para que las personas sean capaces de participar, de aportar y de comprometerse con su seguridad y con la de las personas que están a su cargo. En el caso, por ejemplo, del conductor, ¿no? El formador interno, si una persona que está al mando está recibiendo 500 mensajes diarios de que hay que ahorrar dinero, los costes están disparados, no se le puede pedir que además tenga tiempo para 500 mensajes de seguridad. No los va a tener. La prioridad única y exclusiva es eso que le están diciendo constantemente. ¿Qué mensaje se le lanza a la dirección, a los mandos, para que los mandos solamente estén pendientes de lo que sea, una cosa u otra? Eso lo tiene que analizar la alta dirección. Tiene que equilibrar. Y si lanzo mensaje de que hay que ahorrar costes y soy capaz de lanzar ese mensaje 500 veces y añadirle un elemento de seguridad, no como prioridad, la prioridad son los costes. Vale, perfecto, este año la prioridad son los costes. Mensaje de costes, costes, costes. Pero se le puede poner una muletilla, un apoyo en seguridad. Y siempre podemos encontrar algo que ahorre dinero, que haga las cosas más prácticas y más seguras. Si hacemos el esfuerzo de buscarlo. Tenemos que ayudar a los mandos a que sean capaces de apoyarse en eso, ¿no? Los mensajes que reciben son potentes y los ejecutan, están acostumbrados, es su forma de trabajar. No quieren que las personas se dañen. Sin embargo, no es la prioridad. Bueno, pues que no sea la prioridad, pero que siempre esté presente. Yo animo a Juan Luis a que busque, ¿no? Que esté siempre presente la seguridad en un porcentaje pequeñito, pero en cada acción que se hace. Ahí, Víctor. Perfecto, Víctor. Sí, te agradezco, muchas gracias. Sin duda, es un tema de reflexión que viene para mucho rato y varios días y semanas, ¿cierto? Así que, bueno, te agradezco, me parece súper interesante lo que acabas de presentar. Tengo aquí anotado también esta web, dirección, así que gracias, Irene, también a ti por haber realizado esta invitación. Así que saludos desde Chile, que estén muy bien. A ti, Juan Luis. Muchas gracias por tu participación y bueno, nos vemos en próximo seguro.
Yo al hilo de la pregunta y de lo que nos acabas de responder, Víctor, sobre gerencia, el largo y corto plazo, lo tangible y intangible, ¿no? A veces, pues, nosotros mismos nos da miedo, como técnicos, yo creo, el ponerle nombres, ¿no? Oye, yo voy a conseguir ese sistema de seguridad basado en las personas y, bueno, me ha encantado el concepto, ¿no? Tu visión sobre cultura de producir con seguridad. El lenguaje es importantísimo, yo creo, cuando queremos transmitir nuestro valor y nuestro cambio, porque al final se necesita un cambio. Y el lenguaje yo creo que es fundamental para los trabajadores, para los mandos, para la gerencia, ¿no? Para que nos tomen en serio y demás. Aunque luego, al hilo de lo que iba a decir, puede ser, Víctor, nos da miedo ponerle ese nombre, ¿no? Oye, yo tengo tan poco, estoy haciendo tan poquito, o me dejan hacer tan poquito, que esto no se le puede llamar un sistema de seguridad basada en las personas. Pero nos gusta mucho, ¿no? Ahora últimamente está la palabra de moda, hitos. El ir alcanzando esos pequeños hitos, como tú nos dices, pues determinadas herramientas asociadas a indicadores, al final todo se puede medir, ¿no? Entiendo que por ahí podemos ir avanzando y, oye, el día de mañana lo tendremos. Claro, claro. No tenemos que pensar en que vamos a hacer la gran revolución. A lo mejor se nos pide que hagamos la gran revolución. Fantástico. Pues ya buscamos un sistema de gestión. Puede ser este, puede ser cualquier otro sistema de gestión. Lo que yo planteo son herramientas prácticas. La seguridad basada en las personas se puede implementar como un sistema en sí mismo o encardinado, relacionado, en paralelo, colaborando con el sistema que ya está implantado, si tienen un sistema en la empresa, pero hay empresas que no tienen un sistema implantado porque se dedican a lo que pueden, a sobrevivir cada día. Pero incorporar una herramienta para esto, para aquello, eso es importante, ¿no? Marcarnos un hito de que este año la formación la voy a hacer valorando más la curiosidad, la admiración, la alegría y la seguridad que pone el formador en la formación, mejor que, no sé, meramente el hacer X horas de formación al año, que son importantes, lógicamente, ¿no? Pero la calidad es muy importante, ¿no? Pues podemos plantear un hito en eso. Nos podemos plantear un hito en que voy a investigar. No me llega el día para hacer mucho, pero sí me puedo comprometer a que por lo menos una investigación de un incidente que no ha ocasionado daños a nadie, uno al mes puedo intentarlo, puedo hacerlo. Son 12 al año, no son muchos. Bueno, la idea es que siempre estemos pendientes, ¿no?, de cómo incorporar a las personas, a diferentes personas, al movimiento de la seguridad. No puede ser impuesta la seguridad, tiene que ser percibida, autopercibida por todo el mundo. Mi empresa se preocupa por la seguridad no porque tenga a un experto o una experta en seguridad, que también, sino porque realmente muestra con pequeñas cosas. Tú lo llamas hitos, perfecto, pequeños hitos. No es la gran historia, no es la gran revolución. Bueno, yo tuve una suerte inmensa. Yo empecé en una multinacional con el sistema de seguridad y de la mano de DuPont. La empresa ha decidido gastarse muchísimo dinero y eso no es lo normal. Yo soy muy afortunado, fui muy afortunado, muy afortunado. La realidad de otros técnicos, yo lo sé perfectamente, es muy diferente. No esperemos a que venga una gran empresa, un gran DuPont. Vamos a provocar que se hable más de las personas cuando hablamos de seguridad, de involucrar a las personas en pequeñas cosas, una charla de último minuto, antes de hacer una tarea que sea nueva o que veamos que puede tener un riesgo especial. Y nos reunimos en el taller, todas las personas involucradas con la tarea, y vemos cuáles pueden ser los fallos, las necesidades de seguridad antes de empezar con la tarea. Eso no cuesta dinero, cuesta muy poco dinero en realidad. Paramos 3 minutos, nos reunimos y pensamos. Y somos 5 cabezas, 10 cabezas pensando durante 2 minutos. Y una buena idea de alguna de esas personas puede ser la que impida, evite el accidente. Es una pequeña cosa,
una charla de último minuto, no llamar a un gran experto y no que el mando, la persona que está al mando, dé allí una charla. No, no es eso. Que nos paremos todos a pensar cómo hacerlo un poco mejor. ¿Vale? Consiste en eso la seguridad basada en las personas, más que en grandes historias y grandes sistemas. ¿Vale? Esa es un poco es la buena noticia, que no hay que implantar todo un sistema de seguridad basada en las personas para tener a las personas en el corazón de la empresa, en el foco. Pero tenemos que tener esa intención de poner a la persona en el foco. La persona que más sabe de la seguridad de un trabajo es la persona que hace el trabajo. Alguien que lleva 30 años haciendo el trabajo sabe muy bien lo que es seguro y lo que es inseguro. Lo sabe perfectamente. Y toma sus decisiones. Vamos a conseguir que esa persona comparta esas ideas y conseguir que entre todos lo hagamos un poco mejor. Él con sus conocimientos y nosotros con nuestro conocimiento de técnico de prevención, por ejemplo, si fuera el caso. Ahí al hilo, Víctor, cuando en la presentación nos compartías esas observaciones, ¿no? O también pues lo podemos llevar a la inspección en campo, ¿no? Ahí ese método que tú tenía planteado una pregunta, pero bueno, es que me la has resuelto con tu método, intentar buscar un método, ¿no? Para recurrir, que no seamos los malos cuando hacemos una observación o una inspección. Y si no es ese, pues el buscar el adecuado, ¿no? El que más se adapte al equipo o a la persona. Y al hilo, Víctor, inspecciones. Cuando hay un capítulo en se suelen llevar mucho a cabo inspecciones, pero bueno, al final hay un capítulo en tu libro que es coordinación de contratas. Nosotros, nuestros usuarios, pues ya sabes, ¿no? Clientes principales, contratación y distintos, pues, empresas, personas, valores. Ahí en observaciones de inspección me ha encantado tu modo de transmitirnos lo que es el intentar que el trabajador sea empático con nosotros, ¿no? La empatía yo creo que por parte del técnico, de persona que se relaciona con ellos, es fundamental, y la escucha. Cuando hablamos de coordinación, distintas contratas, distintas empresas, distintas personas con tantos perfiles. Desde tu experiencia, ¿algún consejo sobre unas pinceladas de lo que tratas ahí en ese capítulo en tu libro, si nos pudieras decir algún consejo? Vale, mira, os comparto con vosotros algo que vi en Francia, en una fábrica de cemento de Francia, que le funcionaba maravillosamente bien al director de la fábrica. Yo tuve la oportunidad de ir durante un par de días, me estuvieron enseñando la herramienta, imaginaos una fábrica de cemento, ¿no? Muy grande, con un sistema de DuPont durante 15 años, o sea que había muchas cosas que ver allí, ¿no? El director de la fábrica, la herramienta con la que estaba más satisfecho, más orgulloso, era una herramienta que cabía en un folio. Fijaros que las herramientas que estoy poniendo encima de la mesa hoy caben en un folio. El prerequisito de la contrata es una lista de chequeo para que no se nos olvide nada antes de cómo involucrar a los mandos y que se comprometan, pues con un folio diciendo mi compromiso este año es este y este. Y otra que cabe en un folio era otro compromiso. Una hoja en la que en una columna el director de la fábrica escribía sus compromisos, los compromisos de él y de su equipo, de la fábrica, con respecto a las contratas que venían. Nos comprometemos a cuidar de la seguridad, bla, 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 etcétera. Bastante concreto, nada de tonterías, ¿no? Poner todos los elementos eléctricos de acuerdo, bla, bla. O sea, eran cosas bastante concretas, había 10 o 12 puntos en un lado del folio. En otra columna, la petición de compromisos para la contrata. A cambio de estos compromisos de seguridad a favor de los trabajadores de la contrata, pedimos de la contrata que se comprometa a que los trabajadores lleven los EPIs cuando sea necesario, que respeten los límites de velocidad dentro de las instalaciones, que en caso de emergencia, que no tomen iniciativas por sí solos, sino que acudan a un trabajador que ya pondrá en marcha el plan de emergencia, cosas así, ¿no? Cosas también bastante concretas, ¿no? Mi compromiso, tu compromiso, y abajo firmaba
el director de la fábrica, que era un hombre en este caso, y debajo de los compromisos de la contrata, el compromiso de la persona a cargo de la contrata. Si era el director, el propietario, el dueño, pequeñas contratas, grandes contratas, imagínense, ¿no? ¿Qué pasaba cuando, y me contaba, muy, muy contento, muy orgulloso, qué pasaba en alguna ocasión en la que había que llamar la atención a la contrata durante una vez, 2 veces, 3 veces? Porque su gente, ¿no? La gente de la contrata, por ejemplo, no llevaba el casco en todo momento dentro de la explotación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Le llegaba el director rápidamente y los mandos involucrados en todo esto decían, mira, tenemos este problema con esa contrata, acaban de llegar y parece que no han entendido bien su compromiso con el uso de los EPIs. No hace falta explicarle mucho más al director. El director cogía el teléfono, llamaba a la persona al mando que había firmado ese compromiso, al propietario, al dueño, a la dueña, al gerente, a la gerente, a la directora de la contrata, le llamaba a su despacho. Le decía, yo no sé por qué has firmado este papel. No lo entiendo. No lo entiendo porque te has comprometido a una cosa y tu gente no está cumpliendo. Estoy recibiendo notificaciones de que las personas que tú mandas aquí a hacer trabajo no están cumpliendo con este punto particular. No esperaba el final del contrato para decirle no os quiero ver más. No, no, no. Era inmediato. La persona que estaba al mando de la contrata entendía el mensaje muy claramente. Aquí tengo que hacer las cosas de otra manera diferente. ¿Por qué? Los trabajadores, los mandos de la fábrica están pendientes de cómo hacemos las cosas, se cuidan de cómo hacen su trabajo y cuidan de cómo hacemos nuestro trabajo, y cuando algo no funciona, se lo dicen al director, que viene a sacarme los colores, a avergonzarme con que he firmado un papel cuando no estoy comprometido a cumplir con mi palabra. Dice, solamente en los últimos 10 años, decía, lo he tenido que hacer 2 veces solamente. Y en los dos casos, el cambio ha sido, a cambio mejor, ha sido brutal con esa empresa, con las empresas los que me ha tocado. Me comentó lo del casco, por ejemplo. La gente que no llevaba el casco, los cascos muy viejos y además no los usaban. Dice, fue un cambio radical y no tuve que ofender a nadie ni enfadarme, decirle, mira, si no estás de acuerdo con el compromiso personal que tienes con la seguridad, con tu empresa, pues tendremos que ver qué hacemos con esto, no vamos a seguir así. Dice, en muy poco tiempo, esa empresa, esas contratas, se convertían en los embajadores de la seguridad con eso que se hablaba. Y acababan, en la Semana de la Seguridad, que se hacían muchas cosas, acababan dando charlas del uso del casco, por ejemplo. Dice, el cambio era radical, era brutal, con un papel y una llamada diciendo, mira, no vamos bien, tenemos que buscar una solución a esto. Tú has firmado, veo que no estás cumpliendo, eso me hace a mí sentir defraudado y frustrado y yo necesito que pongáis las pilas. Y se ponían las pilas. Un folio. 2 veces en 10 años tuvo que llamar la atención y esa llamada de atención, que fue educada y muy directa, tuvo un resultado brutal a favor de la seguridad de esas personas que cambiaron completamente. Completamente. Vamos, a la práctica, el uso, quien no lo hace es porque no lo intenta, no te voy a decir hacer, que no lo intentas porque no quiere. Y tampoco, y bueno, ir buscando, ¿no?, las alternativas para cada escenario, que siempre no va a ser lo mismo. Oye, pues, Víctor, vale, por aquí nos dice Edgar, gracias por el aviso. La página que aparece en la presentación, Víctor, ha cambiado el dominio porque con .com no enlaza, pero con .es ya he dejado yo el correcto, seguridadbasadapersonas.es, ahí es el correcto, ¿eh? Ok. Perdona, se ve que no he pagado el dominio .es, perdón, .com, sí lo he pagado, la verdad, pero bueno, disculpadme, lo voy a corregir y en todo caso con .es sí funciona, ¿vale? Lo hablaré con la empresa informática para que me ilustre. Igual debo dinero por ahí. No creo porque...
Ya lo estaba tienes. incluido, creo que estaba incluido y tenía los dos dominios ya adquiridos, así que bueno, algún tipo de problema de la... Aquí las con- cosas de internet van cambiando de un día para otro. Lo mismo esta que es inoperativa simplemente y se soluciona. Oye, pues nos ha servido el feedback vuestro. Así que habéis Ok, estado. pues gracias Edgar por darte cuenta, porque yo la verdad es que cuando entro automáticamente y no me he dado cuenta. Yo te agradezco el aviso. Muchas gracias Edgar. Bueno, pues por aquí nos agradece muchísimo participantes y asistentes tu charla, Víctor. Tu visión le ha abierto la mente y está muy a favor de esa visión de producir con seguridad, porque bueno, como yo un poco hacía recuento, cree que el lenguaje y esa visión es fundamental para luego presentarlo más allá, ¿no? De que luego haya que poner en práctica las herramientas. Las personas que quieran ahondar un poquito más en la web, seguridadbasadapersonas.es, ahí van a encontrar el primer capítulo del libro en el que se habla un poco genéricamente de por dónde va el libro, aunque ya hemos hablado algo también. Y ahí también está el prólogo que escribió el doctor Ariceta, es un buen amigo, psicólogo. En el libro siempre intento equilibrar y por lo mismo el epílogo lo ha escrito otro buen amigo, Manel Bestretén, que es técnico de prevención, tiene su visión técnica y humanista también de la seguridad, y os animo a leerlo porque tanto el prólogo como el epílogo son muy ricos y bueno, y están gratis, así que eso lo tenéis. Y si no, en LinkedIn también podéis encontrar muchas de las herramientas que he contado hoy. Estupendo, Víctor. Yo te agradezco pues la colaboración hoy con nosotros. Espero que te hayas sentido a gusto. Yo por mi parte estoy encantadísima de haber participado, haberte podido hacer preguntas y tratar estos días contigo. Y espero verte en próximos webinars. Yo creo que tu experiencia da para muchísimo en todo lo que te queramos plantear, o casi todo. Y nada, agradeceros a todos los asistentes la participación. Mañana tenéis en mi email la grabación. Si tenéis cualquier duda, queréis contactar con nosotros, pues como siempre en webinar@metacontratas.com o info@metacontratas.com nos tenéis. Y Víctor, yo por mi parte, encantada de haber estado contigo esta tarde. Yo muchas gracias por contar conmigo, yo encantado de compartir con todos y con todas, y bueno, nos vemos en el camino. Estupendo, Víctor. Seguimos con el cambio hacia esa nueva cultura de seguridad. Un saludo. Gracias. Chao.